Buenos días tengan todos ustedes. El tema que hoy vamos a hablar en este debate es la pena de muerte. El ser humano a lo largo de la historia ha penalizado ciertas conductas lesivas para los individuos e indeseables para la sociedad. El Estado, a través del derecho punitivo, ha protegido a la ciudadanía de estas agresiones y ha castigado desde un punto de vista en nombre de la justicia. Las sanciones son variadas dependiendo de la acción que se haya realizado, al igual que las acciones tipificadas como delito. La historia de la pena de muerte en México es muy antigua. Se tiene noticia de ella desde las épocas precolombinas. Los aztecas tenían formas de aplicar esta irreparable pena, eran crueles y dolorosas. Iban desde descuartizamiento, garrote, horca, lapidación y decapitación. El primer código penal en México se dio en el estado de Veracruz en 1835 y tenía normas muy claras. Ahora cedo la palabra al equipo en contra. La vida es un derecho fundamental básico que el Estado no tiene permitido decir, quiero violar el derecho que se estableció en la Ley Universal de los Derechos Humanos en la Declaración de 1948. La sociedad no es infalible, puede tener errores. Eso lo menciona Albert Camus, un filósofo francés, que dice que si la maldad está en la naturaleza, la ley no fue creada para seguir esta naturaleza, fue creada para corregirla. Por ende, la ley no tiene en sí el derecho de cometer los mismos actos que realizaron los criminales. Y sí. Equipo a favor, refute. Como decías, que el Estado no tiene el derecho para quitarle la vida, pues en este caso al delincuente, pero el delincuente con qué derecho va y se le quita a otro ciudadano que probablemente pudo haber sido inocente. No conozco las causas por el que haya hecho tal delito. Y como decía, la sociedad no es infalible, pero cualquier persona que tenga la capacidad mental para pensar y razonar, yo creo que en su sano juicio, no puede caer en tal delito, porque no es un delito menor tampoco. Bueno, se califican los delitos, pero un delito de todos modos no es una cosa de menor relevancia que otras cosas. ¿Equipo en contra? Está resolviendo asesinato con asesinato, que es lo que tú estás diciendo. Y además, los delitos que según tú se dicen y todo eso, muchas veces no están justificados correctamente. Muchas veces las personas se les impone la pena de muerte cuando en realidad no son culpables. Como decías que la muerte no se resuelve con muerte, la pena de muerte no aplicaría en este caso para todas las personas. O sea, homicidio de primer grado, por ejemplo, si es una pena ya mayor, o violación, o secuestro. Por ejemplo, no se le pondrá la pena de muerte a alguien que haya robado con mano armada sin heridos, o robó con arma blanca. Y cada delincuente merece algo equivalente a lo que hizo. Por ejemplo, un violador, pues obviamente yo no lo voy a tener en mi cárcel, y obviamente la familia afectada querrá su muerte, pues por obvias razones. Mencionabas de que la familia quería la venganza, por así decirlo, de la víctima. En muchas ocasiones la familia está siendo muy subjetiva tanto a eso, puesto que la víctima en sí no te va a regresar de la muerte y te va a decir, quiero que me vengues. No, probablemente podría decirte, quiero que perdones su vida o algo así. Por ende es más meter los sentimientos que a hechos, y muchas de las ocasiones el Estado o quien está realizando el juicio se equivoca y condenan a un inocente. En otro tipo de circunstancias como cadena perpetua o simplemente estar en prisión, si se llega a la resolución de que el Estado se equivocó, dicen, lo siento mucho, y dejan a la persona inocente libre. Pero en el caso de la pena de muerte no, puesto que no puedes regresar a alguien de la muerte. Antes de que se le dicte una sentencia a una persona, pues deben de presentarse argumentos, debe de haber cargos, testigos. En ese juicio, pues el juez es el que, acorde a esas pruebas que presenten, pues se le va a tomar una sentencia. Entonces, pues no hay un riesgo de que maten a una persona que pues es inocente, porque pues es súper importante que haya pruebas y que haya argumentos. ¿Y qué pasa si las pruebas son falsas? Uno no puede saber al 100% si es así, porque alguien puede estar tratando de hacer que metan a esa persona a la cárcel y las pruebas son falsas.
Obviamente el juez pues tiene ahí como que la necesidad de saber si es verdad o no, pero uno nunca sabe. Bueno, Siempre está en eso. al principio de cada juicio el juez dice, juro solemnemente hablar con la verdad. Entonces, pues hay un dispositivo que supone que es para la verdad, de que te lo ponen, entonces ahí marca si es falso o verdadero lo que estás diciendo. Pero eso ya es en caso extremo, donde obviamente va a haber psicólogos que van a estar diciendo, no, pues o sea, aquí hay algo malo, hay algo raro. Ahí es cuando los psicólogos entran y usan ese dispositivo para ver si... Pero eso es en cuestión nada más de la persona. Ajá. Las pruebas, ¿cómo sabes si realmente es así? Se le hacen estudios a la persona Hay y testigos. para manipular una prueba no cualquier persona lo puede hacer, tiene que ser alguien que esté estudiado, o sea, no cualquier persona puede irte a alterar una prueba de homicidio de primer grado. Para eso, No, pero para eso una- hay personas estudiadas. Una persona puede estar enferma, o sea, psicológicamente, y le pueden estar haciendo a ella que ella sea la incriminada. Y como tiene problemas psicológicos y todas esas cosas, uno no va a saber si realmente fue él. por ejemplo, si hay un asesinato y se comete en un lugar, no nada más le basan testigos de que, yo vi que lo mató. Obviamente van a buscar pruebas de que cámaras del lugar, testigos así que no tienen nada que ver con lo ocurrido, y pues así es como se va a saber que sí fue verdad. El tiempo ha terminado. Aquí, por favor, preparen su argumento. Bueno, en la pena de muerte ya sentenciada, obviamente, no hay posibilidad de fuga. ¿A qué se refiere? O sea que si, por ejemplo, no se sentencia una pena de muerte, se sentencia una cadena perpetua, pues existe el factor de riesgo que el individuo se escape. Por ejemplo, el Chapo pues, se escapó del altiplano creando un pozo. No sabemos, sí sabemos cómo, pero no se ha demostrado ante la policía, pero sí sabemos. Y pues sí existe ese riesgo y una vez saliendo puede volver a cometer los mismos delitos. O no está, pues sí, está comprobado eso. Equipo en contra, refute. Muy bien, mencionaste la posibilidad de que se fuguen los presos de las cárceles. Sin embargo, existen muy pocos casos que sean así, y de serlo son reos menores que pueden ser atrapados fácilmente por cualquier elemento de la policía. Existen muy pocos, si acaso 1 o 2 casos donde se fugaron reos mayores, y sin embargo, la pena de muerte no ha evitado, condenar a alguien a la pena de muerte no ha evitado que los criminales sigan aumentando el índice de asesinatos o de crímenes que cometen diariamente. Por ende, es mejor tenerlos controlados en una prisión a tenerlos fuera en las calles o haberlos matado. La pena de muerte, sí, la pena de muerte puede bajar el índice de criminalidad en la sociedad, porque ya es como que algo mental. O sea, si yo hago un delito y yo sé que puedo ser pena de muerte, no me voy a atrever a hacerlo, porque obviamente voy a pasar mi vida y quiero seguir viviendo, ya sea de tal manera en la cárcel o pues fuera de ella. Ya depende de la psicología y en qué estado se encuentre la persona que quiere o no quiere hacer tal delito. No hay pruebas existentes que dicten que disminuiría todo esto de las muertes y las violaciones y todo eso. ¿Cómo sabes? Lo he checado en distintas fuentes. ¿Y Puedes una- entrar a la página de la Amnistía Internacional y ahí vienen las pruebas. ¿Y quién publicó eso? La Amnistía Internacional se ¿Quién? encarga de... Por eso, la ¿Qué Amnistía autor? Internacional. Autor. Los autores de eso. Dime uno. Eso no tiene Dime relevancia. uno. Eso no tiene relevancia. No, sí tiene relevancia porque Bueno, espera. dependiendo del autor, depende de la calidad del trabajo. Cedo la palabra al equipo en contra. En la mayoría de los países donde se da esto, ha habido pruebas de que es de manera injustificada, como decía en la Amnistía Internacional. Los países en los que más se da esto son en China, en Irán y en Arabia Saudí. Y en estos países se lleva mucho a cabo lo que es el torturar a las víctimas y todo eso. Cuando alguien tortura a una persona, normalmente
empieza a sufrir y todas estas cosas y puede llegar a decir cosas que en realidad no piensa en sus momentos de poca lucidez. Entonces, esto es lo que se lleva a cabo y ha habido pruebas de muchas personas que son injustificadas por pena de muerte sin saber realmente qué hicieron ni nada, y se lleva a cabo esto y los matan sin saber. Equipo a favor, refute. Como te repito, no puedes penar a alguien de muerte sin haber terminado el proceso que se lleva a cabo, que es investigación de la persona, investigación de la víctima, investigación del delito y los testigos. No puedes dictar una pena de muerte sin haber conocido perfectamente cómo ha pasado y sus estados mentales. En esa institución que tú dijiste, meten presa a la gente injustamente, pero no los condenan a muerte. Lo que esa empresa trata de hacer es que la pena de muerte no exista. Entonces, lo que yo les dije fueron las pruebas que ellos están dando sobre eso. También engloba toda la situación política, porque muchas veces todas esas personas que dan para la pena de muerte son personas que son minorías en cuanto a cosas étnicas o en cuanto a cosas religiosas, porque normalmente son esas personas las que son llevadas a la pena de muerte que a una persona normal. Por ejemplo, ha habido tiroteos, ustedes saben, que cuando una persona blanca no se le da el mismo trato que cuando es una persona negra o una persona de origen musulmán. Eso ya es otro tema. Sí. Ya Es un ejemplo como tú discriminación. dijiste. No. Es otro ejemplo como tú dijiste. La discriminación se encuentra presente tanto en la pena de muerte, puesto que influyen mucho los recursos económicos o la etnia de la cual provienen las personas a la hora de contratar un abogado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, uno de los países que se consideran potencias mundiales, es muy difícil para las personas de bajos recursos conseguir un abogado que tenga una gran preparación o que pueda darles una defensa apropiada, por lo cual el 90% de los casos que son tratados por personas de bajos recursos salen culpables de lo que están siendo acusados, en contrario a las personas que tienen grandes capacidades económicas y pueden contratar a firmas de abogados prestigiosos y que los pueden defender. Entonces sí se aplica mucho la discriminación a nivel económico, o depende si es de otro etnia o así. Equipo a favor, su conclusión. Bueno, pues podemos concluir que la pena de muerte es muy efectiva en algunos casos, porque, por ejemplo, el ejercicio de la legítima defensa, pues la persona es la víctima, o sea, defiende, son los derechos que tiene la víctima. Por ejemplo, si alguien si la violaron, por ejemplo, fue una violación o un asesinato, pues la familia obviamente tiene el derecho de la legítima defensa, tiene derecho a ¿cómo lo puedes decir? A elegir sobre qué castigo ponerle Sí, al... Debe ser algo delincuente. equivalente al daño que hizo, entonces pues por eso puede ser una buena opción la pena de muerte. Y ya. Equipo en contra, su conclusión. Consideramos que el acusado, el que de pena de muerte, también tiene derechos, y es el derecho de la vida, que es lo más importante de todo. Y nosotros concluimos que hay mejores factores para contrarrestar todas estas injusticias que la pena de muerte en sí, que puede ser como en la cárcel, o que haga servicio a la comunidad o unas cosas así. No a fuerzas tiene que pasar esto de matarlo. La pena de muerte o ejecución es un castigo impuesto por el Estado que se da para penalizar a los delincuentes que realizan actos que no son buenos para la sociedad. Como acabamos de ver, la pena de muerte es un tema muy controversial. Existen casos desde la justicia que se da para las personas afectadas o los derechos del asesino.